Ella es Cristina Mézaga y te llevará de la mano por el mundo de la psicología con temas relevantes y de gran interés. Bienvenidos al podcast. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Cristina Amézaga, psicoterapeuta e hipnoterapeuta, y ahora mismo estoy transmitiendo simultáneamente en vivo a través de mi fanpage PS Cristina Amézaga, también en mi grupo privado de Facebook Hipnosis con Cris y en mi Instagram @cristina.amezaga.hipnosis. Este podcast en vivo lo podrán escuchar posteriormente en Spotify, en SoundCloud, en Google Podcast y en mi página web cristinaamezaga.com. Los invito a sumarse a esta nueva experiencia, esta grabación de mi podcast en vivo. Todos los días lunes estaré grabando y transmitiendo en vivo todos los episodios donde hablaré de diferentes temáticas en relación a la psicología, al desarrollo personal, la transformación mental, a las 3 de la tarde horario de México y 6 de la tarde horario Santiago de Chile. Ahora mismo estoy grabando y transmitiendo en vivo. Puedes preguntarme, para las personas que están conectadas en vivo, puedes preguntarme lo que quieras en relación a la temática del día de hoy. Y también puedes escuchar posteriormente la grabación de este podcast en los diferentes canales que ya te dije anteriormente, y también en YouTube. En YouTube puedes ver este video que va a quedar grabado y verme en mi canal Cristina Amézaga. Si me buscas en todas mis redes me puedes encontrar como Cristina Amézaga. Y bueno, los invito a sumarse a esta nueva experiencia. El día de hoy es el podcast número 17 y voy a estar hablando acerca de los mandatos familiares. Recientemente he estado hablando acerca de diferentes tipos de dinámicas que se dan en la familia. El podcast pasado hablé acerca del síndrome de Peter Pan. He estado hablando también acerca de relaciones tóxicas, etcétera, y en posteriores episodios voy a seguir hablando acerca de dinámicas familiares, de cómo tener una relación sana en nuestra familia y desde luego con las personas que nos relacionamos. ¿Qué son los mandatos familiares? De seguro conoces familias donde por generaciones las personas que pertenecen a esa familia se han dedicado a una determinada profesión u oficio y que han heredado de generación tras generación. Así como se transmiten los miedos, las creencias, las tradiciones, los legados, pasa que, por ejemplo, en familias donde la mayoría de sus integrantes fueron médicos, resulta que quizás puede ser tu caso, seguiste esa carrera porque tu papá fue médico o abogado, tu abuelo igual fue médico o abogado, entonces quizás en tu caso no lo pensaste ni te cuestionaste a la hora de elegir una carrera, porque pasa que hay familias donde tienen ciertas costumbres o cierto oficio y casi por inercia te toca a ti ejercer o estudiar lo que se acostumbró en tu familia, la costumbre de estudiar cierto tipo de profesión. A lo mejor en tu familia puede pasar que todos los hombres se llaman Juan, por ejemplo, o en mi familia, por parte de mi papá, todos, desde mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, se llaman Antonio, por ejemplo, mi hermano Antonio. O pasa también que todas las mujeres se llaman María y se sigue esa tradición continúa intergeneracionalmente. Esto de los mandatos familiares sucede por muchas razones, pero la principal es porque nuestra familia y sobre todo nuestros padres tienen una gran influencia en nuestras vidas. Además, los mandatos familiares, al hacer un compendio de conductas, tradiciones, creencias que se van pasando de manera inconsciente y consciente a lo largo de las generaciones, tendemos a repetir ciertos mandatos explícitos o implícitos
muchas veces sin darnos cuenta ejercemos o empleamos en nuestra vida mandatos inconscientes que lejos de hacernos crecer, nos detienen en nuestro éxito personal o profesional. Por lo tanto, el día de hoy les voy a hablar a grandes rasgos qué son los mandatos familiares. Hola Sonia, mucho gusto, saludos. Hola Pame, Jesús. Y también voy a hablarles cómo pueden repercutir estos mandatos familiares para bien y para mal en la vida de una persona. Y cómo comenzar a hacerlos conscientes para cambiar aquellos mandatos dañinos que ya no nos están funcionando y que, como les decía anteriormente, en nuestra vida actual están deteniendo nuestro sano desarrollo. Nos están impidiendo crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. El mandato familiar es una fuerza, es una inercia, es una herencia inconsciente que es influenciada por las creencias, por las ideas, las tradiciones, las exigencias y las expectativas de la familia. Se van sembrando de manera consciente e inconsciente de generación tras generación. En nosotros, desde luego, se van sembrando esas semillas de esas creencias desde la niñez y van perdurando o se reactivan en nuestra adultez de manera positiva y negativa. Como les decía anteriormente, los mandatos se transmiten generación tras generación de manera implícita y explícita. Y digamos que los mandatos son una especie de códigos o lealtades invisibles que se definen como el conjunto de problemas que vamos heredando de nuestra familia. De problemas o de mandatos virtuosos también. Ahora más adelante les voy a dar ejemplos. Cada familia crea una estructura que está compuesta por reglas, está compuesta por creencias, como les decía, tradiciones, costumbres, rituales, para la supervivencia de la familia, para protegerse. Sin embargo, a veces esa estructura se puede convertir en una especie de cárcel o en un mandato limitante, y quizás ciertas estructuras o mandatos funcionaron en algún momento de la historia familiar, pero actualmente ya no están funcionando. Les voy a poner un ejemplo que pasó en mi familia, un ejemplo de mi mamá específicamente. Ella creció en una familia de maestros, de profesores, y aunque no le impusieron que estudiara para maestra, siempre ella desde pequeña escuchó lo siguiente, que ser maestra, por la época, ¿verdad? Les estoy hablando de los 60, finales de los 50, 60, 70, que ser maestra era maravilloso, porque aunque nunca te ibas a hacer rica, de alguna manera ser profesora en ese momento te permitía casarte, estar al pendiente de tu familia, atender a tus hijos, de alguna manera te daba tiempo para estar al pendiente de tu familia y hacerte cargo de tus hijos, de tu esposo, muchas prestaciones, una jubilación, digamos, segura, prestaciones, seguro médico, pocas horas de trabajo, y digo entre comillas porque realmente ser profesor requiere de tener vocación y sabemos que es una profesión que requiere de mucha energía y de estudio y de amor, ¿verdad? Pero en sí ese era el mensaje, que si eras profesora en aquellos tiempos ibas a tener arreglada la vida. Sin embargo, mi abuela materna rompió con ese mandato, porque ella sí se atrevió a ir un paso más allá y emprendió creando una escuela particular muy prestigiosa en Chihuahua, mi ciudad natal, en Chihuahua, México, durante muchos años. Pero por circunstancias de la vida tuvo que cerrar la escuela, y sin embargo hubo la oportunidad que tanto mi mamá como su hermana pudiesen continuar con la empresa familiar, pero mi mamá en su caso, y ella me cuenta, tuvo mucho miedo de no poder con ese reto de emprender. Ella pensó que quizás no iba a tener tiempo para sus hijos, entre otras aprensiones, más la carga de trabajo que tenía en ese momento. Por lo tanto, no tomó las riendas de la escuela, de ese emprendimiento familiar, pudiendo haber continuado y ser emprendedora, romper con el mandato de que tienes que tener una profesión X, en este caso ser profesor, porque vas a tener asegurada la vida y el futuro.
En su casa nunca se habló de emprender, o si se llegaba a hablar de tener un negocio propio, existía la creencia que iba a ser sumamente difícil, que iba a tener un alto costo personal y familiar, que iba a descuidar a la familia, mientras que ser maestra aseguraba lo básico y un buen nivel de vida. Era la creencia. La creencia era que tener un trabajo aseguraba tu futuro en muchos sentidos. Y no cabía en la mente la posibilidad de emprender y a la vez ser exitosa y a la vez poder estar al pendiente del bienestar familiar. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser el típico caso de la persona que, por ejemplo, quiere estudiar arte, por decir algo, y existe la creencia. Yo tuve hace poco un caso de una chica que le gustaba el arte y su papá siempre le dijo que si estudiaba arte se iba a morir de hambre. Esa es otra creencia instaurada, otro mandato. Y le decía, estudia ingeniería, porque si de pronto no te gusta al principio y sigues estudiando, verás que le vas a agarrar el gusto, así como le agarré yo el gusto. Yo no quería estudiar ingeniería y como a los 2-3 años de la carrera me empezó a gustar. Ese es otro mandato. De alguna manera aceptamos conscientemente o no ciertos mandatos o condiciones por miedo también a perder el amor, la atención o la aprobación de la familia, del clan. Porque la familia puede ser percibida como un clan. Y si no sigues esas tradiciones, como por ejemplo, les decía al principio, toda mi familia de abogados, por ejemplo. Y si yo no soy abogado o abogada y tomo otro camino, consciente o inconscientemente estoy rechazando un mandato y de alguna manera puedo ser desterrada del clan. Y eso significaría la muerte de alguna manera, porque ancestralmente que te sacaran de la tribu significaba peligro, porque fuera de la tribu, fuera del clan, había peligros latentes como animales salvajes, etc. Otro ejemplo es la típica creencia o mandato de que el matrimonio tiene que ser para toda la vida. En esta familia no se permite el divorcio. Y pasa que conforme vamos creciendo, nuestras perspectivas van cambiando. A veces nuestros valores, nuestras creencias instauradas de manera intergeneracional en nuestra familia ya no nos funcionan en nuestra vida actual. Como este mandato de en esta familia no se permite el divorcio. Y quizás antes, por el espíritu de la época, porque había tradiciones más rígidas, digamos, religiosas, no era viable que los matrimonios se separaran, en fin, una serie de circunstancias que quizás en ese momento funcionaban por la época. Pero quizás hoy en día te das cuenta que la pareja con la que estás no es lo que quieres para tu vida, o a lo mejor estás viviendo cierto grado de maltrato físico, psicológico, y por salud mental, pues quizás ahí sí cabe la separación. Pero muchas veces son mandatos que están tan instaurados de manera inconsciente que a veces no sabemos por qué no logramos salir de un impasse en nuestra vida, o no detectamos por qué no nos va bien en nuestra vida profesional. Habrá que revisar qué mandatos pueden estar rigiendo nuestra vida el día de hoy. Ciertos mandatos familiares pueden estar chocando, desde luego, con nuestros deseos actuales, y al no detectarlos o hacerlos conscientes nos pueden estar frenando nuestro sano desarrollo personal. De alguna manera, nosotros somos perpetuadores de las carencias de nuestro núcleo, de nuestro clan, de las creencias, de las expectativas que nos transmitieron de generación en generación, donde desde luego pues han existido dinámicas complejas, legados emocionales, represiones, y los mandatos vienen a mostrarnos lo que el clan valora. Por ejemplo, tienes que seguir con el negocio familiar, aunque el concepto o el negocio familiar no sea tu pasión, no sea lo que tú quisieras desempeñar en tu vida profesionalmente.
O cásate con el médico como tu papá para que sea un buen proveedor. O sea, se van transmitiendo toda esta serie de ideas y creencias, tales como hay que sufrir para merecer, los ricos son malos, que se vuelven creencias limitantes. Sin embargo, son mandatos, son lealtades también invisibles, y uno termina replicándolas de manera consciente o inconsciente. Muchas veces los mandatos o discursos familiares han sido sufridos o padecidos por generaciones anteriores, y aún así se han transmitido porque están naturalizados, y se considera que si otra generación lo pasó, todos deberían pasar algún tipo de situación para crecer o para sobrevivir. Los mandatos son inconscientes en gran medida y, como les decía, pasan de generación en generación automáticamente. Otro ejemplo, les voy a dar otro ejemplo que pasaba en México antiguamente, donde había la tradición que la hija pequeña no podía casarse porque tenía que quedarse a cuidar a los padres cuando fueran estos mayores de edad. Eso lo pueden ver en el famoso libro y película Como agua para chocolate. La autora se llama Laura Esquivel, y ese era un mandato donde la hija tenía que quedarse para cuidar a los padres. Entonces, los mandatos pueden ser virtuosos porque pueden impulsar el crecimiento de los miembros de la familia. Por ejemplo, hay mandatos que nos invitan a ser más honrados, a ser trabajadores, a hacer las cosas bien. Mandatos como lucha honestamente por conseguir aquello que deseas, no tengas miedo a mostrar tus sentimientos. Esos son más mandatos positivos. Si ocupas un puesto de responsabilidad, sé justo con todos, sé honesto, no tengas miedo a equivocarte. Sin embargo, hay otros mandatos dañinos, limitantes, que limitan nuestra realización y nuestro sano desarrollo personal. Y bueno, ¿cómo podemos romper o detectar estos mandatos y hacerlos conscientes para de alguna manera detectar aquellos mandatos que no me están permitiendo tener un sano desarrollo, que no me están dejando ir más allá, pasar a otro nivel en mi vida? Miren, aquí por ejemplo me está escribiendo Sonia, dice: Cris, a mí me costó muchísimo salir de los mandatos, pero cuando lo logré, supe que fue lo mejor que pude hacer para disfrutar lo que yo en verdad quería. Gracias por tu compartimiento, Sonia. Así es, cuando uno se libera de esos mandatos que lo único que hacen es ensombrecer lo que realmente queremos para nosotros mismos, para nosotras mismas, nos alejan de ser fiel a nosotros. Entonces es muy importante hacer esa conciencia para salir de esos mandatos, como nos comparte Sonia. Y cuando uno lo logra, se realiza, porque te das cuenta que esas ideas, esos mitos familiares de lo que debe ser la familia, de cómo se debe desarrollar y desenvolver uno, funcionaron en una época atrás. Funcionaron quizás para nuestros abuelos, por ejemplo, pero ya no nos está funcionando el día de hoy. Entonces, por eso es importante analizar y traer a la luz cuáles son aquellos mandatos o creencias limitantes que provienen de nuestro entorno familiar, que están condicionando nuestro éxito el día de hoy, en tu ámbito profesional, en tu ámbito financiero, en tu ámbito físico, de amor, de disfrute. Y te invito también a que tomes conciencia de las dinámicas imperceptibles que se han podido heredar y que están frenando tu crecimiento, tu felicidad. Aventúrate en un proceso de autoconocimiento. Ay, por acá está Félix. Saludos, Félix. Gracias por estar aquí. Hay que integrar los mandatos más funcionales, los virtuosos, los que sí te han servido, como el permitirte equivocarte, ser honesto, etc. Hay que integrarlos con los nuevos.
sí, una vez que ya detectemos cuáles son los mandatos dañinos, cuáles han sido los positivos y los que han sido dañinos o los mandatos que nos han impedido nuestro crecimiento, nuestro éxito en las diferentes áreas de nuestra vida, los puede uno resignificar también, porque los mandatos, aunque yo diga dañinos, tampoco son ni buenos ni malos. Es como decir, esa estructura sirvió en algún momento para la supervivencia, en algún momento de la historia de la familia. Hay que integrar los nuevos mandatos más funcionales, no rechazar los anteriores, excepto los que sean sumamente dañinos o limitantes. Desde luego, yo les sugiero que hagan un trabajo transgeneracional. Analicen su árbol genealógico. Hay terapeutas especialistas, terapeutas familiares, terapeutas que se dedican a las constelaciones familiares también, para ver qué historias se han repetido en nuestro árbol, con quiénes. Es una manera de tomar conciencia. Saludos, Beatriz, mucho gusto. Qué interesante, cómo se rompen. Mira, Beatriz, se rompen haciendo un análisis de cuáles pueden ser los posibles mandatos que te están frenando en algún área de tu vida que no puedes avanzar el día de hoy. Por ahí pudieras partir. ¿Cuáles son? ¿Qué se hablaba en tu familia en relación al dinero, por ejemplo? ¿Qué se hablaba o qué se decía en tu familia en relación a las relaciones de pareja? Y desde luego hacer un trabajo de autoconocimiento, como les decía anteriormente, de analizar el árbol genealógico, preguntar quizás a nuestros padres, tíos o personas de las familias que sepan más de la historia familiar, para ver qué patrones se han repetido, qué creencias se han ido transmitiendo de generación en generación. Mami, saludos. Patricia, un abrazote, gracias. Y bueno, ya saben que pueden seguir preguntando, y mientras lo hacen voy a despedirme de la grabación del podcast. Todavía quédense, voy a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Todavía no me voy a ir hasta que cierre esta grabación, y voy a continuar en la transmisión en vivo, sesión preguntas y respuestas. Me despido para todos los que están viendo o escuchando el podcast del día de hoy, este podcast 17, donde hablé acerca de los mandatos familiares. Recuerda seguirme en mis redes sociales. En todas mis redes sociales me puedes encontrar como Cristina Amézaga. En Facebook te invito a que le des me gusta a mi fanpage ps.cristinamézaga. Te invito a que acceses a mi grupo privado de Facebook Hipnosis con Cris. Entra a mi página web cristinaamezaga.com, a mi Instagram @cristina.amezaga.hipnosis. Este podcast y todos mis episodios los puedes escuchar en SoundCloud, en Spotify, en Google Podcasts, y lo puedes ver ahora en mi canal nuevo de YouTube, mi canal nuevo, para que vayas a ver los videos que vamos a estar subiendo de estas transmisiones. El canal, desde luego, lo encuentras como Cristina Amézaga, y te invito a visitar mi página, a que conozcas mi método para dejar de fumar infalible, para dejar de fumar de manera online. Es un programa, se llama Cigarro Cero, que comprende de videos, audios hipnóticos, videos que te van explicando el paso a paso para dejar de fumar. Luego de 7 días de adquirir este curso, este programa, digamos, este método para dejar de fumar. Todas las instrucciones están en mi página web cristinaamezaga.com. Te invito a que estés atento, atenta a próximos talleres que estaré realizando en relación a hipnosis. Y bueno, me despido. No dejes de verme y escucharme el próximo lunes a las 3 de la tarde, horario México, 6 de la tarde, horario Santiago de Chile. Mi podcast en vivo, mi podcast live, grabación. El próximo podcast en vivo será el 18, y voy a hablar acerca de los triángulos perversos en la familia. Voy a seguir hablando acerca de dinámicas familiares. Triángulos perversos. ¿Qué es esto de triángulos perversos en la familia, en la dinámica familiar? Pues estate atento o atenta para el próximo lunes. Me despido. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar. Hasta luego.